Juan Jiménez Mayor, quien fue ministro de Justicia primero y luego primer ministro bajo la presidencia de Ollanta Humala. Se ha desempeñado también ante la OEA y ha sido funcionario de la OEA en un país muy difícil por la corrupción como es Honduras, y me parece que tuvo que librar batallas complicadas ahí con las autoridades locales y con su respaldo eventual en la OEA. Así que la OEA la conoce por todos sus costados, ¿no? Un poquito, sí. Y desafortunadamente, además, la experiencia en Centroamérica, ¿no? Yo sé que el tema no es de ahora, pero es evidente que ha habido un serio problema en Centroamérica, sobre todo en Honduras, cuyo presidente, en el cual nos enfrentamos en su momento, se encuentra en este momento detenido por orden judicial de una corte de Nueva York por severos cargos de narcotráfico. Y es una victoria ulterior que usted obtuvo, porque el presidente no lo quería a usted nada, ¿no? No, precisamente el conflicto que se generó al final en la misión que yo jefaturé en Honduras se dio precisamente porque comenzamos a hacer investigaciones conjuntamente con la Fiscalía de Honduras de altos políticos, y precisamente esto no gustó y generó una reacción por parte del gobierno, en este caso del expresidente Hernández, que está ahora detenido. Exactamente. Ahora detenido. ¿En qué momento se pasa una línea de frontera más allá de la cual ya la corrupción debe ser combatida, como usted intentó, a través también de una presencia multilateral? Es decir, deja de ser un tema nacional para volverse un tema de la comunidad internacional. Bueno, yo creo que es un tránsito natural que vamos a transitar. En algún momento vamos a ir hacia ese camino. Es decir, que todos los países. En los años 90, Fernando, una de las grandes discusiones que tuvo el hemisferio y luego el planeta, porque esto llevó finalmente a Naciones Unidas a hacer un pacto anticorrupción, era si la corrupción era un fenómeno global o era un fenómeno de los estados. Inicialmente, por muchos años, se pensaba que la corrupción era un fenómeno de los países, no era un fenómeno internacional, con lo cual no se necesitaba que exista un instrumento internacional para combatirlo. Pero en el año 92, 93, una cumbre de las Américas en Florida... en la época de Clinton, en la época de Clinton, cuando todo parecía promisorio. Estados Unidos comenzó a promover la necesidad de un convenio internacional para enfrentar la corrupción, porque ya se notaba que la corrupción era un fenómeno que no solamente era un problema de extracción de fondos públicos, sino que estaba afectando la democracia, la credibilidad de las autoridades. Y nace así el primer convenio en el planeta de la OEA, precisamente, la Convención contra la Corrupción, que es del año 96. Y la de Naciones Unidas, que todavía es de los años pasando el pasado siglo XXI. Entonces, esto obviamente compromete no solamente a los países, sino que ya hay un instrumento internacional vinculante. Que permite, pero además porque es una realidad, la corrupción es transnacional, ¿no es cierto? Hay un delito de soborno transnacional también. Las grandes corporaciones, Siemens, el banco HSBC, en fin, han tenido serios problemas de corrupción, digamos, de lavado de dinero. Y esto no porque se ocurra un fenómeno en un país, sino que son políticas a veces de las empresas, Odebrecht, por ejemplo, que generan estos fenómenos criminales que tienen que ser afrontados también de una manera multilateral, ¿no? Y lo que estamos viendo precisamente ahora es la ausencia, digamos, de organismos como la OEA en poder enfrentar este problema. O sea, el señor Almagro en general anda un poco callado. ¿No? Absolutamente. Menos mal, quizás, no sé. Sí, sí, digamos que sí, porque siempre mete la pata, pero en general yo diría que tenemos que desarrollar mejores mecanismos. Entonces, las misiones internacionales, atendiendo a tu pregunta inicial, que son estos grupos de expertos que van a ayudar a las fiscalías de los países a poder combatir y enfrentar la corrupción con ciencia forense, con peritos, con analistas financieros, lo que hace es que podamos, descubrir estos delitos que son de escenarios cerrados, muy difíciles de poder probar. La corrupción es complicada para poder demostrarla, pero con inteligencia financiera, con herramientas de las investigaciones modernas es posible. Entonces, estas misiones lo que hacen es ayudar a los países a poder traer expertos que permitan mejorar las capacidades de las fiscalías en tareas de investigación. Yo pienso que tarde o temprano, y más temprano que tarde, en el Perú seguramente vamos a tener alguna misión que permita ayudarnos a poder hacer investigaciones mucho más rápidas, mucho más eficaces, de enfrentar la corrupción y otros fenómenos criminales, ¿no? Tenemos hoy día
digamos, una gran amenaza en el país por fenómenos criminales como la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, que han motivado que tengamos inclusive una legislación desde el año 2013, que dicho sea de paso, la promovimos nosotros cuando estábamos en el gobierno, en la idea de poder precisamente enfrentar estos fenómenos criminales. Y esto es un hecho que tenemos que también tener en cuenta. O sea, el país necesita herramientas, necesita capacidades para enfrentar estos problemas y estamos viendo que los procesos de investigación de las fiscalías especializadas en el país demoran tanto. El caso Oropesa, el caso Orellana, por ejemplo. Yo he sido testigo de cargo de la fiscalía hace unas pocas semanas y Orellana fue capturado en el año 2012 y recién se está 2012. llevando... 2012. O sea, hace 11 años. Y recién se está llevando a cabo su juicio donde se están... ¿Está en libertad? No, está detenido porque él tiene una condena por un delito menor. Por aparte. Sí, pero... Porque prisión preventiva no hay por tanto tiempo. No, él está ya con una condena, pero el caso madre, digamos, el caso que genera el gran movimiento para combatir esta organización que, según la tesis de la Fiscalía, movió más de 500 millones de soles, implica que tengamos fiscalías que puedan reaccionar mucho más rápido, ¿no? Hemos escuchado a la fiscal de la Nación hablar bastante estos últimos días, unas de cal y otras de arena probablemente. Hoy ha estado en Juliaca y ha hecho declaraciones ahí. Me parece que es la primera alta funcionaria del Estado que va a Juliaca después de los incidentes dolorosos en Puno, de muertes, sí, ¿no? sí. Hay que resaltar eso como una señal y un mensaje de tratar de establecer ciertas condiciones de presencia del Estado, ¿no? Desafortunadamente en Puno la situación es muy crítica, hay un paro realmente generalizado, no funcionan los negocios, la gente está sin actividades en este momento y creo que la señal que está dando la fiscal, que es una alta funcionaria, de ir a la zona, de dar generar con su presencia cierto mensaje también al país de que no pueden haber sectores liberados en la República y que tenemos que tener autoridad, no para reprimir, sino una autoridad para que las cosas se desenvuelvan en los cauces naturales, normales. La gente quiere trabajar también, la gente quiere producir, quiere, digamos, estudiar. Vamos a ver qué pasa con las escuelas en Puno. Ese es un problema que todavía no estamos evaluando, pero creo que hay que mirar eso porque no podemos, y las universidades, no podemos estar en un escenario tan crítico como el que tenemos en Puno y ojalá que la propia población, los propios dirigentes puedan entender que más allá de las protestas, la vida continúa y tenemos que hacer que la vida efectivamente transite por ciertos niveles de normalidad, por más que la protesta siga y bienvenida a la protesta si fuera necesario, pero en materia de afectar. lucha contra la corrupción, ¿estamos avanzando? ¿Qué logros espera usted que se produzcan a corto plazo? Bueno, desafortunadamente la justicia tarda, ¿no es cierto? Y tenemos muchos casos de investigaciones que están todavía en cartera para ser presentados ante el Poder Judicial. El caso emblemático, digamos, es Alejandro Toledo, ¿no? cuya extradición ha tomado varios años y una investigación. Todavía sigue ahí. Y todavía, bueno, tenemos aparentemente el último tramo. Yo creo que necesitamos también desarrollar una serie de políticas de prevención de la corrupción. Y tenemos un serio problema, y quiero esto, si me permites decirlo. Por favor. El sistema de obras públicas en el Perú, la construcción de obras públicas, la inversión pública, está en este momento bajo un escenario muy crítico, porque todas las empresas, digamos, serias, y las que no lo eran también de alguna manera que están en este momento enfrentando investigaciones, se han retraído. Y entonces la oferta que tiene el país en este momento de empresas que pueden realizar obra pública, no solamente en el gobierno central, sino en gobiernos regionales y locales, son empresas que están muy cuestionadas. Por ejemplo, las empresas chinas. Y en este escenario, la competitividad que tiene el sector de proveedores del país, de las compras públicas, están siendo muy afectadas. ¿Qué se puede hacer? Entonces, desafortunadamente estaba hablando con algunos colegas diciendo lo mismo. Los grandes problemas del país no están teniendo solución. Y no hablo del gobierno en general, sino de los centros de pensamiento, de las universidades, los intelectuales peruanos, que deberían sentarse, por supuesto con los políticos, si fuera el caso,
para poder evaluar qué es lo que está sucediendo. Hemos tenido en 6 años 6 presidentes y digamos, estamos viendo ahora si la presidenta Dina Boluarte sigue o no sigue. Tenemos este problema de corrupción, tenemos el problema de los proveedores del Estado. En este escenario, la propia Contraloría ha dicho que tenemos más de 20.000 millones de soles paralizados. Durante mi gestión, cuando yo fui primer ministro, el presupuesto de inversiones que tenía el Perú era de 24.000 millones, hoy día es de más de 40.000. Entonces, casi, digamos, de la época que yo estuve, es casi el 100% de la inversión pública paralizada. La corrupción. De un año. Entonces, necesitamos reflexionar y pensar qué salidas le vamos a dar. ¿Quién está pensando en cómo vamos a levantar estos más de 2.000 obras públicas paralizadas? Vamos a seguir con este sistema. Hemos visto por lo pronto sobre Puno hoy una conferencia de prensa presentando el plan Punche Perú de la presidenta Boluarte y sus ministros sobre justamente obras públicas, pero en Puno, ¿no? En Puno. Pero digamos, en general tenemos un serio problema porque hay obras paralizadas por diversas causas. Mal diseño de ingeniería, arbitrajes, falta de decisión de funcionarios públicos que tienen pánico en firmar porque hay una persecución también contra los funcionarios. Todo hoy día se ve delito cuando de repente son errores o son sin duda también situaciones que hay que entender. En todas las obras públicas siempre hay rectificaciones, porque uno puede hacer un diseño, pero a la hora que comienzas a levantar la casa te das cuenta de que hay problemas y esas cosas hay que mejorarlas, pero ningún funcionario quiere firmar hoy día. Quisiera contar con usted, con el jurista que es usted, a propósito de la sentencia que se ha publicado hoy del Tribunal Constitucional respecto del conflicto de competencias entre el Congreso y el Poder Judicial. Es un tema que tiene antecedentes. ¿Qué nos puede decir para explicar los alcances de esa sentencia del Tribunal Constitucional? Bueno, es una sentencia controvertida. Está tratando de pacificar un conflicto que es evidente que existe. Dándole razón a una y negándole enteramente al otro. Es una pacificación. Pero digamos, la situación que creo que es controvertida es que se está planteando que existen zonas en el país, zonas de decisión política que están exentas de control constitucional. Control por parte del propio tribunal, porque estos casos pueden llegar al tribunal. Bueno, lo que ha dicho el tribunal es que no se puede presentar un recurso de amparo frente a procedimientos, que el amparo tiene que ser presentado por un ciudadano que siente que sus derechos son lesionados. Correcto. Y no por un procedimiento. Sí, pero lo que pasa es que hay derechos colectivos, hay derechos difusos que también uno puede invocar para poder cuestionar una decisión que puede ser arbitraria. ¿Bajo forma de amparo? Bajo una forma de una garantía constitucional que puede ser un amparo. Hay que recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos plantea la necesidad de que tengamos recursos para cualquier defensa de derechos fundamentales. Y en ese sentido, creo que, además en la teoría constitucional, Fernando, no puede haber ningún mecanismo, ninguna decisión exenta de control. Y esto es lo maravilloso, digamos, del sistema constitucional, que permite que podamos tener controles a la entidad más poderosa del país. Lo hermoso es esto, que un ciudadano, una persona, pueda controlar a un órgano, pueda controlar al poder. ¿A través de quién? A través de un juez, a través de un procedimiento judicial que permita que esto se pueda dar. Entonces, esto es uno de los elementos que se cuestiona. Lo otro es, digamos, que se plantee que los jueces deban ser materia de investigación por el hecho de impartir justicia, ¿no? Sí. Por más equivocado que esté, porque finalmente en la decisión judicial uno puede controvertir, o puede apelar, puede impugnar las decisiones, puede ser que el juez se equivoque, eso es parte del juego, digamos, judicial, pero que lo diga el tribunal, creo que ahí hay un elemento que puede generar... Lo que le está diciendo en buena cuenta a la Junta Nacional de Justicia. Inicie los procedimientos sancionador. Han dado una decisión judicial que no es correcta, así que por favor investigue, ¿no? Ahora, en el Perú en los últimos años ha habido un gran desarrollo del derecho constitucional, ¿no? Y yo entiendo que esto tiene por lo menos 20 años, y yo creo que el gran gestor, el gran promotor de esto fue Javier Álvaro Orlandini en el Tribunal Constitucional que conformó a inicios de la década pasada. Revolucionó el sistema de sentencias del Tribunal Constitucional, generó una jurisprudencia muy rica en el país, dando contenido a muchos derechos, y eso irradió en el Poder Judicial una suerte de militancia en el desarrollo del derecho constitucional peruano. Entonces, esta sentencia como que ahora viene a generar una
un mensaje de, señores, basta de militancia, basta de esta euforia que hubo en el Perú en materia constitucional, y creo que no es un buen mensaje porque yo creo, y además es mi especialidad en el ámbito del derecho, el derecho constitucional aporta muchísimo a la democracia y aporta muchísimo de acuerdo. a Permítame la terminar construcción con de una una pregunta república. mucho más concreta que tiene que ver con Pedro Castillo, que ha presentado sus recursos ante el sistema interamericano. Y esto amparado por un abogado como el doctor Zaffaroni, quizás usted lo conocerá, se habrá cruzado con él y sus actividades en la OEA, que sostiene el señor Zaffaroni, con el prestigio que tiene, que lo que hizo Castillo el 7 de diciembre es una proclama política. ¿A usted le parece que está a la altura de un jurista decir eso? Bueno, digamos, él está asumiendo ya más que un comentario que ilustra la opinión pública, una posición de defensa, porque ha asumido, entiendo yo, la defensa del señor Castillo ante el sistema interamericano. Podrá decir muchos argumentos. Lo que creo que... Pero no es un argumento eso. Sí, decir que es una proclama política es una barbaridad. Sí, porque hay que decir lo siguiente sobre eso, ¿no? El señor Castillo no solamente era el presidente de la República, sino el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía. Como tal, el presidente, cuando da una directiva, cuando da un mensaje, cuando da hasta un Twitter o hasta un mensaje por WhatsApp, está dando una orden. Y así hay que verlo. Además lo hizo con la banda presidencial, en Palacio de Gobierno, en las instalaciones de su despacho. Y en ese sentido es poco verosímil señalar que fue básicamente una proclama. Pero creo que es importante que el Estado peruano, el gobierno, pueda plantear una defensa adecuada frente a este hecho y que tengamos, digamos, juristas de nivel que puedan el doctor Alberto Borea, que usted también conoce, ¿no? Entiendo que sí, pero bueno, habrá que ver todavía hasta que esto se haga oficial. Una cosa que hay que tener en cuenta también es que este tipo de peticiones normalmente son reservadas, no deberían hacerse públicas. Entonces, ¿por qué? Porque es parte del procedimiento que se hace ante el sistema interamericano. Hasta que esto no sea admitido, debería ser reservado. Entonces, ¿qué ocurre en el Perú? ¿Por qué tantas veces la gente judicializa las cosas y dice, me voy al sistema interamericano? Claro, te vas al sistema interamericano, pero básicamente lo que estás haciendo es dando un aviso político al país. Pero si quieres seriamente tú acudir para que te resguarden tus derechos, eso lo tienes que hacer de una manera reservada, que es como funciona el sistema, ¿no? De hecho, la Comisión Interamericana no difunde esto hasta que admite el caso. Y informa a la opinión pública internacional que ha admitido un caso y que, bueno, va a someterse a un procedimiento para ver si llega o no llega a la Corte. Porque no solamente es un caso, es una medida cautelar también. Claro, él está sustentando, él va a sustentarse en el caso Petro, ¿no? El caso Petro, que fue una medida cautelar inicialmente por la Comisión Interamericana y luego una sentencia por parte de la Corte, involucró la posibilidad de que Petro sea repuesto en el cargo. Pero hay una diferencia sustancial del caso Petro de lo que sería el caso Castillo. Lo que se cuestionó en su momento por parte de la Comisión Interamericana era que una medida administrativa genere la vacancia o genere la revocación de un cargo político de elección popular, además. Cosa que no ha ocurrido en el caso peruano, porque el Castillo fue sometido a un procedimiento constitucional por un órgano constitucional que es el Congreso de la República, que determinó su vacancia, su alejamiento del cargo por hechos delictivos, además expresados en una flagrancia notable que todo el mundo, todo el Perú lo vio, ¿no es cierto? Salvo el señor Zaffaroni, ¿no? Salvo el señor Zaffaroni, salvo el señor López Obrador y el señor Walter Petro. Ayala y Pachas, hay en fin una serie de abogados, ¿no? Que están haciendo su trabajo de defensor, arañando argumentos donde puedan, ¿no? Sí, por eso, pero hay que entender que ese es el papel de los abogados, pero también no deberían caer en el absurdo, ¿no? Porque creo que ahí estamos pisando lo absurdo, ¿no? Pero hay que, Fernando, no hay que dormirse, hay que estar siempre atentos. Bueno, contamos con esa recomendación. Muchas gracias, Juan Jiménez Mayor, ex ministro de Justicia y ex primer ministro, ex representante del Perú ante la OEA y funcionario de la OEA en la lucha contra la corrupción.